Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy estamos iniciando Hechos de los Apóstoles, que nos va mostrando el accionar según la teología de Lucas del Espíritu Santo. Sabemos que la teología de Lucas se divide en tres partecitas, ¿verdad? La primera parte, que sería todo el Antiguo Testamento, es el accionar del Padre, de Dios Padre. Luego la redención, es decir, los evangelios, el tiempo de Jesús, es el tiempo de Dios Hijo, la redención, la salvación. Y luego el tiempo del Espíritu Santo, es decir, Hechos de los Apóstoles nos narra cómo la comunidad ahora es la que lleva adelante la misión que ha dejado Jesús en manos de la comunidad. Entonces, estos tres momentos, estos tres tiempos son muy importantes dentro de la teología de Lucas. Ahora nosotros lo que estamos mirando es justamente este tercer momento. Por eso que Hechos de los Apóstoles, estudiándolo bien, uno se da cuenta que es la fuerza del Espíritu la que mueve todo. Es el Espíritu Santo el que va gobernando a la comunidad, el que va gobernando a la iglesia. Vamos a mirar entonces los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso hoy, el capítulo 19 del 1 hasta el 7. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, esto es lo que nosotros aquí encontramos, los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Primero tenemos que ubicarnos y darnos cuenta, ¿verdad?,
si en el segundo viaje misionero que nosotros tenemos del apóstol, es decir, de Pablo, estaba vedado ejercer la actividad en Asia y consiguientemente también no podrían haberlo hecho en Éfeso, como se dice en 16:6. Ahora, en cambio, está abierto el camino. Con después cope posibilidad, vean, lleva la hoy, Éfeso. Oye, bueno, oye, monge también la gente en Dios, y Cartua lleva hoy acá, peñan de Yarañi, es decir, la palabra de Jesús, la revelación, puede ser anunciada y Cartua, bueno, oye, Mozarambí, y ya voy a ver cuera. Y por lo tanto, este camino está abierto en esta dirección y durante 3 años, nos dice la palabra de Dios, tomará Pablo la ciudad como centro de misión y al mismo tiempo tratará de ganar también para el Evangelio la tierra circundante. Cuán importante la Yay Cuabonaya, Yay que niña mañamí, ya esa peña pitu muy. Primero nos está diciendo que el camino está abierto. El camino está abierto. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso y allí encontró a algunos discípulos y les preguntó. Y aquí ya comienza la pregunta, ¿verdad? Pero lo importante es la situación primero. Ya es sana, mohovala ya yo topañe, mohovala ñe y meñe. Apegueña preguntaña mañana ya esa. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Antes, todo el camino de Asia estaba prácticamente cerrado y por lo tanto Éfeso también. Pero con engañan de ya esa manera, nuevos aires. Por lo tanto, habrá posibilidad para evangelizar. Está abierto en esta dirección de evangelización. Ahora, durante 3 años, aquí ya te pone directamente cuánto tiempo estará aquí Pablo en medio de ellos. 3 años es lo que tomará a Pablo la ciudad como centro de misión y al mismo tiempo tratará de ganar también para el Evangelio la tierra circundante. La tierra circundante. Es decir, Yandeco siempre ya lee en la presentación narrativa de estos hechos que normalmente cuando ellos van y para predicar al iniciar, ¿dónde se dirigen? Y normalmente se dirigían a las sinagogas. Porque y ya ¿verdad? O sea, a los mismos judíos en la sinagoga con quien pueden dialogar y sobre todo desde el Antiguo Testamento decirle, bueno, esto es lo que decían los profetas, esto es lo que decía el Antiguo Testamento, en la persona de Jesús. Y así comienza entonces. Pero ellos entienden porque tienen una preparación. Pero dice también la palabra de Dios aquí, cuando están en Éfeso, que desde ahí también comienzan a abrirse para las regiones circundantes. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro hoy, en esta 4ª semana del tiempo de Cuaresma, del libro de la Sabiduría, capítulo 2, del 1a y luego del 12 al 22. Los impíos dicen entre sí razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra las enseñanzas recibidas. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor.
es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. Bueno, así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor, esta lectura, que es maravillosa, pero que nos hace entender cuál es la reacción del impío, queridos amigos, ante la realidad y la verdad de la palabra del Señor. A ver, entonces, ñandé, ñamañá, ñajendú, ñajesabe, ñandé, yara y añandé. En primer lugar, se repite a lo largo de nuestra propia historia. Quiere decir que con ambas con ñandenda ya mamina la iba sino que ñandé con aña ya poina. ¿Cuántas personas, verdad, piensan que en este caso solamente vale su racionamiento, verdad? Y que te hoy venían de hinchar. No, que la iglesia, no, que la palabra de Dios. O que te hoy, la escuela hoy ave la oí la hora institución. La institución es IA, porque le da una fuerza de ley, ¿verdad? Pero queridos amigos, recordemos que esas leyes tienen que estar a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de la comunidad. Y esas leyes, ¿para qué y para quién se hacen? Se hacen justamente para que exista justicia, no para hacer lo que a vos te gusta, o porque tiene una fuerza simplemente, o porque hay una mayoría que está votando y que está haciendo el mal. El Papa Benedicto XVI había dicho al Parlamento alemán: si ustedes se reúnen simplemente para mirar su provecho, quiere decir que son una banda de bandidos y no están haciendo lo que el pueblo le está pidiendo, porque ustedes se tienen que dar cuenta. Vean algo bien. Y entonces aquí también dice el sabio, el que ve más allá de sus narices, el que se comporta contracorriente, siempre será alguien molesto. Libro de la sabiduría. Estamos en la 4ª semana, queridos amigos. Así que ya llepita zona, hañamba apona, haya lleure veñan de yara viga tu hanguayala, ya ella me ve una parte de nuestra nariz. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos hacer y poner al servicio de la gente? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Conferencia Episcopal Paraguaya. Comunicado. A raíz de inquietudes e incertidumbres manifestadas por algunos fieles cristianos católicos, como laicos, laicas, religiosos, religiosas y clérigos en el Paraguay, por la presencia y actuación de la denominada Iglesia Cristiana Católica Apostólica Nacional Paraguaya en nuestro medio, queremos expresar lo siguiente. Los ministros de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguaya no son reconocidos por la Iglesia Católica en comunión con el Papa en Roma. Los sacramentos celebrados y administrados por los ministros de esta confesión religiosa son ilícitos y de dudosa validez en nuestra Iglesia Católica. Lamentamos que los miembros de esta confesión religiosa, con su forma de presentarse con los títulos de obispos, sacerdotes y diáconos, usando vestimentas, ornamentos y libros litúrgicos propios de la Iglesia Católica y designando a sus lugares de cultos con nombres de santos o advocaciones de la Virgen María, conduzcan a confusión y engaño entre la población en general y en los fieles católicos en particular. Exhortamos a todos los fieles cristianos católicos a discernir y abstenerse de participar de estas celebraciones. Asunción, 8 de marzo del 2024. Corría el año 1869 en Roma, cuando una familia noble, los Salviati, decidió dedicar su vida a la caridad. En una pequeña vivienda habilitaron 4 camas para los niños enfermos, confiando su cuidado a unas monjas, a las que llamaban capelone por los sombreros tan grandes que utilizaban.
La historia de una morada que se convertiría después en el primer hospital pediátrico de Italia, todo gracias al gesto de generosidad que mostraron los duques y que inculcaron a sus hijos. Un anécdota interesante, el anécdota dei figli. Está la anécdota de los hijos de la duquesa Arabella, así se llamaba, que hicieron una hucha propia donde ponían dinero para los más desamparados, para los niños enfermos y las personas más necesitadas. En ese momento se puede ver precisamente ese gesto de donación, que es importante. A la familia Salviati le estamos realmente agradecidos, porque mostraron esta profunda voluntad y sensibilidad. Fue después cuando pidieron permiso al Vaticano para utilizar el nombre que tiene actualmente, el Bambino Gesù. Este se convertiría más tarde en el conocido como Hospital del Papa. Los responsables de esta pequeña morada pidieron permiso al Vaticano, a la Santa Sede, para utilizar el nombre de Bambino Gesù, y Pío IX autorizó su uso. Este hospital nació entonces de la intuición, digamos, de una familia tan sensible como los Salviati. Lo llamamos el Hospital del Papa para decir cómo esta cercanía entre el hospital, los problemas de salud, la soledad del dolor, de la atención y el mensaje de la Iglesia Católica es tan estrecha. La atención pediátrica fue creciendo con los años y se abrieron más sedes. Llegaron a atender a más de 33.000 niños, pero la fecha clave es 1924, cuando la familia Salviati quiso donar a la Santa Sede dicho hospital. Este 2024 se cumple el centenario de aquel momento. En estos 100 años, el Bambino Gesù se ha convertido en uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo. Sus especialistas han atendido casos muy diversos, pero también complejos, que además los papas han seguido de cerca. Por ejemplo, esta operación que salvó la vida a 2 hermanas siamesas, que estaban unidas por el cráneo, un procedimiento que duró 30 horas y que involucró a un equipo de 30 médicos y sanitarios. Tras esta exitosa intervención, las gemelas fueron bautizadas por el Papa Francisco en Casa Santa Marta. Pero hubo un caso concreto que impresionó al presidente del Bambino Gesù, el de un niño francés cuya última esperanza, según los médicos, era el Hospital del Papa. E a un certo punto ci dissero che c'era un bambino. En un momento dado nos dijeron que había un niño que tenía un tumor grave, un neuroblastoma, me parece, y los propios médicos franceses me dijeron: la esperanza es el Bambino Gesù de Roma. Así que acogimos a este niño que desgraciadamente iba a fallecer. Pero debo decir que el niño aún vive hoy. Esta es la historia de un hospital que nació por y para la caridad, el objetivo con el que empezó y el que sigue persiguiendo en su día a día. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí en el capítulo ya 19 que estamos comenzando, los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Ya hemos visto que hay una linda posibilidad, hasta la parte del Asia, ¿verdad? Al comienzo estaba todo esto cerrado, no había posibilidades de llegar y de evangelizar. Sin embargo, ahora se están abriendo las puertas. Y es ahí donde comienzan ellos a evangelizar. Mozambique y Cuacabeña de Yara Ñe. Ahora, es en este periodo, justamente cuando nos está diciendo en la tierra circundante, en este periodo surgen también las iglesias de Colosas, de Laodicea, Hierápolis y seguramente otras olas y otras iglesias que van apareciendo. Es muy bueno darnos cuenta, Colosas, Colosenses, la Odisea, pero posiblemente en otros lugares también aparece. Pablo dice: lean esa carta que ya les mandé a los cristianos de la Odisea. Es decir, entonces, ojalá que alguna vez se
encuentre, ¿verdad? Haciendo por ahí algún arqueólogo, no sé. Porque la arqueología puede encontrar en cualquier momento, si es que hay todavía, ¿verdad? Esta carta, si es que verdaderamente no se perdió del todo. Bueno, en fin, pero es interesante. Hierápolis también. Se nota que escribió también a los de Hierápolis. La carta a los Colosenses, vamos a mirar un poco. Colosenses, el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, versículo 13. Versículo 13. Yo doy testimonio de lo mucho que Él hace por ustedes y por los de la Odisea y de Hierápolis. Finalmente los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Bueno, ahí está, Hierápolis, la Odisea. Entonces la Yeyujuena, que hay otras cartas ahí, ciertamente que nosotros no lo tenemos dentro del canon, ni lo tenemos entre los apócrifos, porque no Yeyujuyo y con la carta, Meneo Canimbara. Y seguramente algunas, y aquí podemos mirar en este periodo, seguramente algunas que otras también, donde Pablo va sugiriendo lo que él mismo va experimentando y él va conociendo también con su experiencia de predicador. También con las comunidades fundadas anteriormente se mantuvo Pablo en animado contacto desde Éfeso. Al final de cuentas, 3 años decíamos. Y 3 años y desde ahí él tiene contacto con las otras comunidades que él había fundado. Probablemente la carta a los Gálatas fue escrita en Éfeso. Y con toda seguridad la que llamamos primera a los Corintios. Entonces, son cartas que Pablo los escribe desde Éfeso. 3 años, que es bastante, ¿verdad? A ver, entonces, mientras oye, pues ahí leí incursión entre los de la comunidad de Éfeso. Y ya estoy en la sinagoga, pero no solamente en la sinagoga, sino después también con los que están circundantes. Y así él va predicando a Jesucristo. Y de ahí también cuando le vienen situaciones o problemas que va llegando para Pablo, entonces él desde aquí escribe. Nos dice que tanto la carta primera a los Corintios como también posiblemente la carta a los Gálatas. Y estas son, así como nos dicen los estudiosos, de puño y letra de Pablo. De puño y letra de Pablo. Esa guapa Pablo, con sus expresiones, cómo se manifiesta, cómo él tiene esa fuerza, ese ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? O sea, tiene esa fuerza espiritual, esa fuerza y ese deseo de transmitir a Jesucristo. Y por lo tanto, según 1 Corintios 5:9, esta fue precedida por otro escrito que no se ha conservado. 1 Corintios 5. Entonces aquí nos dice que Pablo escribe otra carta, ¿verdad? Pero que lastimosamente no se ha conservado. 5 en el versículo 9. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. Ahí va. Pero lo importante es eso, en una carta anterior. Ahora acá me lleva otra carta, la señé. Y en esa carta anterior, antes, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué habrá dicho ahora? Porque aquí nosotros ya no encontramos lastimosamente esa carta que Pablo escribió anteriormente. Bueno, por otra parte, en 2 Corintios también se hace alusión a la llamada carta de las lágrimas, según el libro 2 de los Corintios. Hay incluso que suponer que el apóstol durante su estancia en Éfeso hizo una breve visita a la comunidad de Corinto en una situación crítica, aunque de ello no se dice nada en los Hechos de los Apóstoles. De todo esto se depende
de Éfeso, ¿verdad? De estos 3 años que él estuvo allí. Todo esto depende de esos 3 años, su reflexión, su experiencia y qué es lo que él está queriendo transmitir. Una situación bastante crítica. De ello no se dice nada en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles ante ciertas situaciones aquí o asuntos. Recuerden que Hechos de los Apóstoles, su teología principal es que ahora es la comunidad la que tiene que hacer presente al Dios Trino, la gracia de Dios en la vida del mundo a través de la concienciación de la comunidad. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, Nuevo Testamento, la salvación, la redención, ascensión a los cielos, la comunidad. Y por eso que Hechos de los Apóstoles se centra de una forma muy linda y maravillosamente en el accionar, ¿verdad? En el accionar de los cristianos. Es el tiempo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hay que suponer que el apóstol durante su estancia en Éfeso hizo una breve visita a la comunidad de Corinto en una situación crítica, aunque de ello no se dice nada en los Hechos de los Apóstoles. De todo esto se desprende que los 3 años de Éfeso fueron para Pablo mucho más movidos y llenos de preocupaciones de lo que se puede conjeturar por nuestro relato. Entonces, todo lo que nosotros leemos, y ciertamente Yahweh ha hecho los apóstoles, pues no siempre te presenta todos los hechos así como han sucedido o todas las preocupaciones y dificultades. Algunas cosas ni yo mocañé porque son elementos muy importantes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la circuncisión? Ese fue un problema bastante grave dentro de la comunidad, esos que están entrando por primera vez. Pero Pablo también tiene una visión muy interesante, porque Timoteo, por ejemplo, era, dice, hijo de una judía, y entonces él dice, no, Timoteo, si va a venir conmigo, si va a ser predicador, él siendo judío, él tiene que ser testimonio de su vida judía. Y como judío, él tendría que haberse circuncidado, así que dice, le mandó circuncidar primero a Timoteo. Sin embargo, justamente el problema era la cuestión de la circuncisión. ¿Pero para con quién? No para con los judíos. Que él decía, el judío de por sí sabe muy bien cuál es la regla nuestra dentro de la tradición. Pero para aquellos que no tienen nada que ver y que vienen y se adhieren a Jesucristo, no tenemos que hacerle copiar o realizar cosas del judaísmo. Ahora es Cristo, es novedad de vida. Y esa es la gran revolución de Pablo, ¿verdad? Y entonces aquí eso estamos viendo. Pablo, lleno de preocupaciones, y ciertamente Hechos de los Apóstoles no nos narra todas las preocupaciones de Pablo que tenía que acompañar a estas nuevas comunidades. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Mi anhelo, mi deseo es estar
junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos hablando sobre el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Había entonces un Agema Pablo, Oimema Pablo Pepe. Apolo permanecía en Corinto ahora Apolo. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Interesante. Vamos a ir viendo un poco después más adelante. Esta ciudad donde nos encontramos, tanto Corinto como Éfeso, de gran importancia económica y cultural, estaba llena de una mezcolanza de gente de diferentes razas y religiones, como siempre. Una ciudad bastante cosmopolita, una ciudad muy importante. Entre ellos se cuentan los 12 hombres con quienes Pablo se encuentra en Éfeso. Como Apolo eran adeptos del bautismo de Juan el Bautista, aunque no por ello dejaban de sentirse cristianos, no era fácil, ¿verdad? No era fácil. Ellos se encuentran. Eran adeptos a la Biblia también, muy adeptos a escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero principalmente, ¿desde dónde? Desde esta comunidad que nosotros acabamos de ver y de leer, porque allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos
oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan, ¿viste? El de Juan. O sea que hay unos cuantos adeptos a todo lo que es el Antiguo Testamento, ciertamente, pero desde una prédica de Juan el Bautista. Jesús. Y por lo tanto, entre ellos se encuentran, y se cuentan también los 12 hombres con quienes Pablo se encuentra en Éfeso. Como Apolo, eran adeptos del Bautista, aunque no por ello dejaban de sentirse cristianos. Difícilmente se explica que no supieran nada del Espíritu Santo. Como discípulo del Bautista, e incluso como judíos que seguramente eran, debían tener alguna noticia del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, el sentido que tiene esta expresión en el Antiguo Testamento. Así pues, su respuesta a la pregunta de Pablo habría sin duda que entenderla en el sentido de que no sabía nada del Espíritu Santo, que como especial don salvífico del Señor, exaltado, está asociado con el mensaje de salvación del Evangelio. Y dado que este misterio del Espíritu está especialmente vinculado con el bautismo en Cristo, Pablo les pregunta por su bautismo y los hace bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aquí entonces está, ¿verdad? Toda esta controversia tan interesante que en las primeras comunidades cristianas nosotros tenemos. Y aquí se nota que estamos todavía, y estas comunidades incluso están mucho antes, porque aquí estamos hablando de Pablo, aquí estamos hablando de los que se están moviendo, de Apolo, en los primeros, en los inicios, primordios verdaderamente del cristianismo. Incluso sabemos que los evangelios se escribirán mucho después, recién en el 65, 70, 75, etc., hasta el 90. Y Hechos de los Apóstoles se está escribiendo más o menos también en el año 100, ¿verdad? Pero mirando y entendiendo. Y tal vez refleja también ya estas dificultades que ellos tenían en esa comunidad primitiva del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la última palabra, fuerza. La palabra hebrea es meod. Aparece unas 300 veces en las Escrituras y no significa fuerza en realidad. Hay una muy buena palabra para fuerza en hebreo y no es meod. De hecho, el Shema es uno de los únicos lugares en toda la Biblia cuando meod se traduce como fuerza. ¿Qué está pasando aquí? El significado más común de meod es muy o mucho. Es lo que los nerds obsesionados de la gramática conocen como adverbio. Una palabra que viene junto a otra para aumentar su significado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios mira el mundo que ha creado y le llama bueno 6 veces. Pero luego, la séptima y culminante vez, Él dice que es meod bueno. Esto es muy bueno. Más adelante en Génesis, en la historia de Noé, las aguas del diluvio siguen creciendo y se vuelven meod poderosas o extremadamente poderosas sobre la tierra. En la historia de Caín y Abel, Caín no solo estaba enojado contra su hermano, él estaba meod enojado. O cuando Saúl se vuelve el rey de Israel, él estaba meod feliz. Así que ya puedes ver por qué meod aparece cientos de veces en la Biblia. Es una palabra hebrea muy común que intensifica el significado de otras palabras. Muy esto o mucho aquello.
Sin embargo, los autores bíblicos podían usar meod de maneras únicas, como cuando querían incrementar la fuerza de una palabra a su máximo. Ellos dirían meod 2 veces. Así que Jacob se volvió meod próspero, con rebaños y camellos y burros y siervos. O cuando los espías israelitas fueron a investigar la tierra prometida, dijeron, la tierra que exploramos es meod buena. Así que es muy claro que meod no significa fuerza en términos de poder muscular, sino más bien muy o mucho. Así que volvamos al Shema, donde el pueblo es llamado a amar a Dios con todo su corazón. Esto es, con su voluntad y afecto y con toda su alma. Es decir, con toda su vida y ser físico, y con todo su meod, es decir, con toda su muchez. Bueno, eso suena un poco gracioso, pero también lo entiendes. Sí, meod puede intensificar el significado de cualquier palabra a su máxima capacidad. Entonces, esto último que utilizas para amar a Dios no es una cosa, es en realidad todo. Amar a Dios con todo tu meod significa dedicar cada posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la palabra más amplia y expansiva del Shema. Meod puede referirse a casi cualquier cosa, lo que plantea un último y realmente fascinante punto. Porque esta palabra era capaz de tener muchos significados, las comunidades antiguas judías interpretaron meod en el Shema de maneras diferentes. Así que los eruditos judíos antiguos que tradujeron la Biblia hebrea al griego, cuando llegaron a la palabra meod en el Shema, la tradujeron con la palabra griega dunamis, esto es poder o fuerza. Esta es la interpretación adoptada por la mayoría de las traducciones modernas. Pero si observas las traducciones arameas de la Biblia hebrea, descubrirás que estos eruditos interpretaron meod como riqueza. El dinero es una cosa concreta que abre toda clase de oportunidades para amar a Dios dando recursos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más importante en la Escritura, él citó el Shema y utilizó 2 palabras para desarrollar el significado de meod. Él dijo, ama a Dios con toda tu mente y con todo tu poder. Ambas son capacidades humanas que pueden ser usadas para amar a Dios en incontables maneras. Entonces, ¿cuál de estas interpretaciones de meod es la correcta? ¿Significa fuerza o riqueza o mente? Esa es la pregunta equivocada. La palabra meod no limita las formas en las que puedes mostrar tu amor a Dios. Todo lo contrario. El punto es que todo en la vida de una persona, todo momento, toda oportunidad, toda habilidad y capacidad ofrece una oportunidad para amar y honrar a aquel que te hizo. Es un llamado para amar a Dios con toda tu muchez. Y ese es el significado de fuerza en el Shema. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos
luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Nosotros estábamos hablando de los discípulos efesinos de Juan, ¿verdad? Juan, pero aquí se refiere, ya sabemos, Juan el Bautista. Por eso que le pregunta aquí. Allí encontró a algunos discípulos, así nomás dice, ¿verdad? Y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Entonces, ¿qué bautismo? ¿Viste? Te va presentando todo. Te va presentando todo. Era la realidad de esa comunidad. Entonces, él había recibido. Y ellos le dicen, Pablo, el de Juan respondieron, Pablo les dijo, Juan Bautista, con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que no creen. Entonces, aquí ellos le presentan y le dicen, no, atención, está la fuerza del Espíritu en Jesús. No simplemente ese bautismo de Juan. Ellos entendían como el bautismo de Juan. Por lo tanto, los discípulos que están ahí en Éfeso, de Juan el Bautista, reciben el bautismo en el nombre del Señor Jesús aquí. Más desearíamos saber sobre el particular. ¿En qué consistía la instrucción bautismal? Vamos a entrar un poco en esto y vamos a procurar entender. ¿Qué es esto del bautismo, verdad? ¿En qué consistía? La fe en el Señor Jesús constituía sin duda alguna el núcleo de la confesión de fe, como siempre. Núcleo de la profesión de fe. Esa es sin duda alguna el núcleo de la confesión de fe. Ahora, ya en el discurso de Pedro, en Pentecostés se caracteriza el bautismo de la Iglesia como bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya, entonces, la fe en el Señor Jesús constituía sin duda alguna el núcleo de lo que ellos están confesando. El núcleo, el caraculo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, ya en el discurso de Pedro en Pentecostés se caracteriza el bautismo de la Iglesia como bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso ya en la carta que nosotros tenemos de Pedro. Se quiere con esto testimoniar una fórmula de la administración del bautismo en los primeros tiempos. En los primeros tiempos. O únicamente distinguir el bautismo cristiano de otros bautismos. ¿Será que era solo eso? Es solo para distinguir los otros bautismos de lo que es verdaderamente el bautismo cristiano. ¿Eso? ¿Será que eso es lo que nos quiere decir aquí Hechos de los Apóstoles, verdad? Y por eso que estamos en esto. Se quiere con esto testimoniar una fórmula de la administración del bautismo en los primeros tiempos, o únicamente distinguir el bautismo cristiano de otros documentos. Por lo tanto, una posibilidad de que la fórmula del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atestiguada en Mateo 28, 19, estuviera ya en uso antes de lo que parece. Antes de lo que parece. O sea, esta fórmula, ¿verdad? Vayan, ¿verdad? Vayan, prediquen, anuncien, den a conocer.
y bautice en el nombre del Padre. ¿Se dan cuenta? Las tres personas de la Santísima Trinidad. Ahora, con el bautismo, y más en concreto, con la imposición de manos por Pablo, se manifiesta el misterio del Espíritu Santo. Esta es una simbología, ¿verdad?, tan antigua, de la primera iglesia primitiva, el imponer las manos. Imponer las manos. Ciertamente que ese gesto, ¿verdad?, porque estos son símbolos, todos son simbólicos, ¿verdad?, el extender la mano, el poner la mano, Jesús que le pasa la mano, Jesús que le levanta con la mano, Jesús que pone la mano sobre el enfermo y lo cura, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se está explotando aquí con el bautismo y más en concreto con la imposición de manos de Pablo. Se manifiesta el misterio del Espíritu Santo. No es necesario aplicar a tales textos el modo escatológico, el orden conceptual de la doctrina dogmática de los sacramentos. Como ya lo observamos en el bautismo de Pentecostés, no es terminante el anuncio de los hechos, de los apóstoles sobre la conexión entre el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Sin embargo, en todos los pasajes se expresa claramente que el bautismo es un hecho fundamental ordenado al misterio del Espíritu. El destacar especialmente en nuestro texto la imposición de manos por Pablo nos trae a la memoria a Pedro. Se nos trae a la memoria en ese capítulo 8, 14, en Samaria, juntamente con Juan, comunicó, dice, el Espíritu con la imposición de manos a los bautizados por Felipe. También aquí nuestro Lucas deliberadamente nos está mostrando y nos está poniendo, ¿verdad?, en el tapete, ¿verdad?, deliberadamente, el paralelo entonces entre Pablo y Pedro. Es decir, todo lo que significa el ministerio como tal. Recordemos que tuvimos incluso problemas, ¿verdad?, al comienzo. Vean Susana Maguri, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Pero con Anga, oye, se cambia tuve, porque ahora es el accionar de Pablo. Pedro ya quedó entonces, ahora sigue con Pablo la segunda parte. Y aquí, como estábamos diciendo, Lucas lo que quiere hacer es, de una manera deliberada, poner el paralelo, mostrar Pedro y Pablo. Añade hoy con este 29 de junio celebramos San Pedro y San Pablo juntos, se dan cuenta. Y esto deliberadamente, para entender que no hay una separación o una diferencia, sino que los dos, con métodos diferentes, con estilos diferentes, entonces predican el mismo evangelio, predican al mismo Jesucristo. Y bueno, así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.